Dios les rebendiga. Sean bienvenidos a Gracia Viva y a este punto de inflexión. Doctrinas de demonios 2. Le puse un número para que tengamos un orden. Quiero enseñarte o quiero que juntos podamos entender el oficio del profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Qué función cumple? O sea, ¿qué función cumplía el profeta? El profeta, bíblicamente, el significado bíblico deriva del hebreo compuesto por los vocablos navi o naví, que indica al que es inspirado por Dios, y roeg, que significa vidente. En este sentido, profeta es el que mira a través de Dios. O sea, que la misión del oficio de un profeta no era adivinar el futuro, sino era traer las directivas de Dios para que el pueblo se arrepintiera de su mal camino, y si no lo hacía, vendrían las consecuencias de su desobediencia. La adivinación. Adivinos. Yo quiero que empecemos a entender lo que significa la adivinación para que vayamos al punto de inflexión de este programa. Adivinos. Esta palabra etimológicamente viene del latín divinus, que significa adivinar o imaginar, compuesto del adjetivo, o sea, aproximación, y el verbo divinare, que significa adivinar, presagiar, profetizar. En definición, persona que preside el futuro, que descubre las cosas ocultas o ignoradas haciendo uso de la magia de poderes sobrenaturales. ¿Cómo es la mano? Estamos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia divina del Señor, donde la profecía, donde lo porvenir está escrito para todo aquel que cree en Jesucristo y en la palabra que está plasmada en la Biblia, que es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. ¿Qué ser humano no siente la necesidad de saber su futuro? Todo ser humano necesita como saber qué le va a pasar. Quizás vos me decís, no, yo no preciso porque estoy confiado en la roca, pero ¿lloverá mañana o no lloverá? ¿Cómo será el día de mañana? Por eso el Señor dice en su palabra que cada día tiene su propio mal, cada día tiene su propio afán, porque Él sabe que el ser humano se afana por el porvenir. Y en esa debilidad ha actuado y se ha infiltrado la doctrina de demonios en la iglesia. Los profetas después de Cristo. Los profetas del Nuevo Testamento no existen más. No existen más. No existen más. No existen más. ¿Por qué? Porque el ser un profeta es tener un oficio, y ese oficio de profeta es ser el que sigue hablando a través de Dios, el que sigue siendo la boca de Dios. Y déjame decirte algo. ¿Qué significa la Biblia que tú tienes? Si no es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita en ese libro que tú tienes llamado Biblia. Esa es la palabra. Y ella es la que nos conduce a poder interpretar la voluntad de Dios. Y yo no lo digo, lo dice Jesucristo mismo. En Juan capítulo 14, verso 5, Tomás, el incrédulo, Tomás, el que no sabía qué hacer porque Jesús le estaba diciendo que se iba a ir, y si no estaba Jesús, ¿qué hacemos? Miren esto. Juan 14, 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero más adelante de este mismo capítulo, Jesús
dice quién será el que nos guíe sin necesidad de que alguien más nos hable de parte de Dios. Más adelante, en Juan capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué les estaba diciendo esto Jesús? Porque el ser humano necesita oír la voz de Dios. Pero la voz de Dios está en la palabra de Dios. La palabra de Dios la tiene todo el mundo que tiene la Biblia. Y no quiere decir que no te tengas que congregar porque ya tienes la palabra de Dios en tu casa. No, porque es necesario que 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Jesús para que Él se manifieste por medio de la palabra que se va a leer en el momento que se juntan a orar y a compartir la palabra del Padre. Y esto que Jesús acaba de decirle a los discípulos y al mismo Tomás, lo profetizó el profeta Jeremías. En Jeremías 31:31 dice esto: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. ¿Están escuchando? Ninguno tendrá que decirle: dice Jehová, profeta. Ninguno le dirá a su prójimo ni a su hermano: dice Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Wow! En Hebreos 1, Dios ha hablado por su Hijo. Así dice el título. Dice Hebreos capítulo 1. No quiero aburrirte, pero quiero que estés atento porque es la palabra de Dios declarándote que los profetas fueron antes de Cristo, y los que hoy se dicen tener el oficio profético no lo son. Son influenciados por las doctrinas de demonios que les hacen creer que están bajo ese oficio, y ese oficio ya no funciona más, caducó, y lo estamos leyendo en la palabra misma del Señor. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Escuchaste? Con la palabra de su poder. En Lucas 16:16, Jesús mismo dice esto: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que el oficio del profeta caducó, no existe más en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Y por qué entonces, pastor, en Efesios 4:11 dice y nombra profetas? Porque muchos son llamados profetas, maestros, evangelistas. Porque realmente
la función que cumple el pueblo de Dios hoy es ser enviado. Enviado significa apóstol. Es ser enviado, ir y hacer discípulo a las naciones, le dice Jesús a los apóstoles, discípulos. O sea que si yo soy carpintero y discipulo a alguien para que sea carpintero, ¿qué termina siendo? Un carpintero. Y si Jesús nombra a los apóstoles como ustedes son mis 12 enviados, está diciendo que hagan discípulos, hagan más enviados. ¿Para qué? Para que prediquen el Evangelio. La misión apostólica, que es ser un enviado de Jesucristo, es que profesemos y declaremos el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo y enseñemos bajo las directivas de la palabra de Dios, pastoreemos bajo la palabra en Cristo Jesús. O sea que los llamados profetas de hoy no son nada más ni nada menos adivinos, seres usados por los demonios y sus doctrinas. La verdad duele y a muchos quizás no les guste esto porque no leen la Biblia, comen lo que le dicen. Comúnmente deseamos que Dios nos hable y como la palabra no nos habla y como oro y Dios no me habla, y allá hay un profeta que viene de visita y allá voy a que Dios me hable por medio de alguien. Su palabra, la Biblia, es la voz de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. Queremos oír a Dios a través de algo audible porque no tenemos relación con Dios. Teniendo la Biblia, que es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, buscamos, como en la antigüedad, gente que venga a hablarnos de parte de Dios. Yo vengo a hablarte la palabra de Dios y ella es la que realmente llega hasta lo más profundo del ser humano para que la vida de la persona por medio de su palabra sea transformada, bendecida y por sobre todo salva. Esto ha sido Punto de Inflexión bajo la gracia viva de Jesucristo. Nos vemos en la próxima. Hay más doctrinas de demonios en la iglesia del hoy.